¿Es posible nunca enojarse, nunca sentirse molesto con nadie? ¿Cómo podemos aplicar la filosofía de Spinoza para lograr esto? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu percepción de la realidad para siempre. Si alguna vez te has sentido prisionero de tus emociones, si el enojo te ha dominado cuando alguien te ha tratado injustamente, si las palabras de los demás han encendido en ti una ira que parecía incontrolable, entonces este video es para ti. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Déjame un comentario diciendo cuál es la situación que más te irrita en tu día a día. ¿Es el tráfico? ¿Personas irrespetuosas? ¿Problemas en el trabajo? Escríbelo abajo, porque al final de este video tendrás una nueva perspectiva sobre cómo manejarlo. Y por supuesto, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas puedan beneficiarse de este conocimiento. Ahora, entremos en materia. Para Spinoza, la mayoría de las personas creen que están en control de sus emociones, que son dueñas de sus pensamientos y que pueden decidir libremente cómo reaccionar ante lo que ocurre. Pero la verdad es que nuestras emociones están determinadas por causas que muchas veces no entendemos. ¿Alguna vez has intentado calmarte cuando estabas realmente enojado? Dijiste, no debería sentirme así, pero el enojo seguía ahí, quemando en tu interior. Es porque nuestras emociones no surgen de la nada, sino de una serie de causas que las producen. Y si no entendemos esas causas, seremos como hojas arrastradas por el viento, sin control real sobre lo que sentimos. Aquí es donde Spinoza nos ofrece una solución radical. Comprender las causas de nuestras emociones nos permite dominarlas. Si entendemos por qué nos enojamos, si comprendemos los mecanismos detrás de nuestras molestias, entonces podemos desactivarlas antes de que nos dominen. Y para eso, hay que cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. Imagina que alguien te insulta en la calle. Tu reacción inmediata podría ser responder con rabia o sentirte ofendido. Pero ¿qué pasaría si supieras que esa persona actúa de esa manera porque ha tenido un día terrible, porque está sufriendo, porque simplemente es ignorante y no entiende las consecuencias de sus acciones? ¿Seguirías enojado? Seguramente no con la misma intensidad. Esto es lo que Spinoza nos dice. El enojo no desaparece con la fuerza de voluntad, sino con el entendimiento. El problema es que nos enseñan desde pequeños que debemos controlar nuestro enojo, como si fuera una bestia que hay que mantener enjaulada. Pero lo que no nos dicen es que la verdadera libertad no está en reprimir las emociones, sino en transformarlas mediante la razón. Si comprendes profundamente por qué algo te molesta, ese enojo se disolverá por sí solo. Piénsalo de esta manera. Cuando un niño pequeño te insulta o te grita, ¿te enojas con él de la misma manera que lo harías si un adulto te dijera lo mismo? No, porque entiendes que el niño no sabe lo que dice. Entonces, si extendemos ese principio a todas las personas, nos damos cuenta de algo profundo. Nadie elige ser como es de manera absoluta. Todos somos el resultado de una cadena infinita de causas. Este es el primer paso para liberarte del enojo. Entender que la mayoría de las personas no actúan por pura maldad o con la intención de hacerte daño, sino porque están atrapadas en sus propias limitaciones. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si todo está determinado, si nuestras emociones y reacciones no son realmente nuestras, entonces, ¿qué significa ser libre? Aquí es donde la filosofía de Spinoza desafía todo lo que creemos saber sobre la vida. Y en la siguiente parte, vamos a adentrarnos aún más en este concepto, explorando cómo podemos aplicar este conocimiento para erradicar la molestia y el enojo de nuestra vida diaria. Si todo lo que sentimos y hacemos está determinado por una cadena de causas, ¿qué papel jugamos realmente en nuestra propia vida? ¿Dónde queda nuestra libertad? Aquí es donde Spinoza introduce una idea revolucionaria. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en entender por qué queremos lo que queremos. Piénsalo por un momento. La mayoría de las veces creemos que decidimos libremente, que nuestras emociones surgen porque así lo elegimos. Pero si analizamos con atención, nos daremos cuenta de que no decidimos enojarnos, no elegimos sentirnos molestos. Simplemente ocurre. Algo nos irrita y la emoción surge automáticamente, sin que podamos evitarlo, y entonces intentamos
controlarla. Luchamos contra el enojo como si fuera un enemigo interno, pero cuanto más luchamos, más fuerte parece volverse. Spinoza nos dice que el problema es que estamos abordando el enojo de manera equivocada. No se trata de reprimirlo, ni de controlarlo con pura fuerza de voluntad, sino de comprenderlo hasta su raíz. Si logras entender exactamente por qué algo te molesta, esa molestia pierde su poder sobre ti. Imagina que alguien te grita en el tráfico. Tu reacción inmediata puede ser insultarlo de vuelta o enfadarte por el resto del día. Pero si te detienes un momento y te preguntas, ¿por qué esta persona está actuando así?, podrías llegar a muchas respuestas. Tal vez está frustrado, tal vez ha tenido un mal día, o tal vez ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Y si sigues profundizando, te darás cuenta de algo aún más impactante. Él no eligió ser así, simplemente está respondiendo a una serie de causas que lo han llevado a comportarse de esa manera. Aquí está la clave. Cuando entiendes que todo comportamiento humano es el resultado de causas previas, el enojo pierde su razón de ser. Si una persona ignorante te insulta, te molestará menos que si lo hace alguien que consideras inteligente. ¿Por qué? Porque entiendes que la ignorancia lleva a ese tipo de reacciones. Ahora imagina aplicar ese entendimiento a todo el mundo. Imagina darte cuenta de que nadie actúa de manera completamente libre, sino que todos son el resultado de su historia, su educación, sus emociones y sus circunstancias. De repente, la pregunta ya no es cómo dejo de enojarme, sino cómo puedo ver el mundo de una manera que haga imposible el enojo. La respuesta de Spinoza es clara: a través del conocimiento y la comprensión profunda de las causas que rigen nuestras emociones. Y esto no es solo una teoría filosófica, es algo que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Cada vez que sientas enojo o molestia, en lugar de reaccionar automáticamente, detente y pregúntate, ¿qué causa esta emoción en mí? ¿Por qué me afecta lo que esta persona hizo o dijo? ¿Pudo haber actuado de otra manera? ¿O está simplemente respondiendo a sus propias circunstancias? La mayoría de las veces, descubrirás que el enojo proviene de una expectativa no cumplida. Esperabas respeto y no lo recibiste. Esperabas comprensión y te ignoraron. Esperabas justicia y obtuviste indiferencia. Pero aquí está el truco. ¿Realmente tiene sentido esperar que el mundo se adapte a tus expectativas? Spinoza nos dice que el error está en pensar que las cosas deberían ser de cierta manera. Pero la realidad no funciona según nuestras expectativas, sino según sus propias leyes. Y si aprendemos a ver el mundo tal como es, en lugar de cómo nos gustaría que fuera, dejamos de enojarnos. Esto puede parecer difícil al principio, pero una vez que empiezas a aplicarlo, te das cuenta de que funciona. Las mismas situaciones que antes te molestaban dejan de afectarte porque ahora entiendes lo que las causa. Y lo más importante, dejas de ser una víctima de tus emociones y te conviertes en su observador. Ahora, esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si nuestras emociones están determinadas, si nuestras acciones son el resultado de causas previas, ¿qué significa esto para el concepto de culpa? ¿Es justo culpar a alguien por sus acciones? ¿Cómo podemos aplicar esta visión en nuestra vida cotidiana para vivir con más serenidad? Si todo está determinado por causas previas, si cada acción y cada emoción surge como resultado de una cadena infinita de eventos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Tiene sentido culpar a alguien por lo que hace? Cuando alguien nos lastima, nos ofende o actúa de una manera que consideramos injusta, lo primero que hacemos es buscar culpables. Pensamos que esa persona debería haber actuado de otra manera y que pudo haber elegido hacer lo correcto. Pero aquí es donde la visión de Spinoza cambia por completo nuestra forma de pensar. Nadie actúa libremente en el sentido absoluto de la palabra. Cada persona hace lo que hace, porque está determinada a hacerlo, porque su historia, sus emociones, su educación y su entorno lo han llevado a tomar esa decisión. Esto no significa que debamos aceptar cualquier injusticia sin hacer nada. Significa que debemos cambiar nuestra forma de ver el error, el conflicto y el comportamiento humano. En lugar de llenarnos de rabia y exigir que el otro haya sido diferente, podemos comprender que esa persona actuó así porque no pudo actuar de otra manera en ese momento. Piénsalo. Si alguien te insulta en un arrebato de furia,
Podrías sentirte ofendido, dolido o indignado, pero si te dijeran que esa persona estaba sufriendo un ataque de ansiedad, que había perdido el control momentáneamente debido a su historia personal, ¿seguirías enojado? Seguramente no con la misma intensidad, porque entender las causas detrás del comportamiento de alguien reduce la carga emocional de la ofensa. Aquí radica la clave. El enojo surge cuando creemos que los demás actúan por pura maldad o porque deciden ser crueles. Pero cuando comprendemos que las acciones de las personas son el resultado de su historia y no de un libre albedrío absoluto, entonces dejamos de reaccionar con ira y comenzamos a actuar con sabiduría. Esto no significa que debamos permitir que nos falten al respeto o aceptar el abuso. Al contrario, significa que podemos manejar estas situaciones con inteligencia y sin dejarnos consumir por emociones destructivas. Si alguien te trata mal, en lugar de responder con enojo, puedes responder con claridad y firmeza, pero sin permitir que el resentimiento se apodere de ti, porque el resentimiento no cambia al otro, solo te destruye a ti. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de algo aún más poderoso. El enojo y la molestia no solo son inútiles, sino que nos hacen débiles, nos convierten en marionetas de nuestras emociones, nos hacen perder el control y reaccionar sin pensar. Spinoza nos muestra que la verdadera fortaleza no está en vengarnos ni en demostrar que tenemos razón, sino en liberarnos de la necesidad de reaccionar con ira. Ahora podrías preguntarte, si todo está determinado y las personas no eligen ser como son, ¿eso significa que no hay justicia? ¿Que debemos aceptar cualquier comportamiento sin consecuencias? Aquí es donde entra la visión práctica de Spinoza. Él no dice que debemos dejar que todo pase sin hacer nada, sino que debemos actuar con inteligencia. El enojo es una respuesta impulsiva, pero la acción racional es una respuesta poderosa. En lugar de gritarle a alguien que nos ofende, podemos alejarnos de esa persona. En lugar de buscar venganza, podemos tomar medidas para protegernos sin permitir que la ira nos controle. La verdadera justicia no es castigar por castigar, sino entender las causas y actuar de manera que el problema no se repita. Y para eso necesitamos claridad mental, no enojo. Ahora, hay algo aún más impactante en la filosofía de Spinoza que desafía nuestras creencias más profundas. Si todo está determinado, ¿qué pasa con nuestro sentido de identidad? ¿Somos realmente quienes creemos ser? Si todo lo que hacemos y sentimos está determinado por una cadena infinita de causas, entonces surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa ser uno mismo? ¿Realmente somos quienes creemos ser? La mayoría de nosotros tenemos una idea fija de nuestra identidad. Decimos cosas como yo soy una persona paciente, soy alguien que no tolera la injusticia, soy alguien que se enoja fácilmente. Pero si observamos con atención, nos daremos cuenta de que nuestra personalidad, nuestras creencias y nuestras emociones no son algo fijo ni elegido por completo, sino el resultado de múltiples influencias. Spinoza nos invita a cuestionar la idea de un yo independiente y absoluto. Nos muestra que lo que llamamos nuestra identidad no es más que un conjunto de hábitos mentales formados por experiencias, educación y emociones pasadas. Es decir, no reaccionamos a las cosas porque somos así, sino porque hemos sido moldeados por nuestra historia para reaccionar de esa manera. Piénsalo, ¿qué pasaría si hubieras nacido en otra cultura, con otros padres, en un ambiente completamente diferente? ¿Seguirías siendo exactamente la misma persona? Probablemente no. Entonces, si tu identidad depende tanto de factores externos, ¿hasta qué punto puedes decir que eres libre para decidir cómo reaccionar ante la vida? Aquí es donde Spinoza nos ofrece una perspectiva liberadora. No podemos cambiar lo que nos ha moldeado hasta este momento, pero sí podemos cambiar la manera en que comprendemos lo que nos sucede. Y en esa comprensión radica nuestra verdadera libertad. Cuando alguien te insulta o te trata con desprecio, podrías pensar, no puedo evitar enojarme, es parte de mi carácter. Pero Spinoza nos hace ver que esa reacción no es parte de ti en un sentido absoluto, sino una respuesta aprendida, un patrón mental que puedes cambiar. Y aquí está el punto clave. Cuanto más entiendes las causas de tus emociones, menos identificado te sientes con ellas.
Ya no eres una persona que se enoja fácilmente, sino alguien que comprende que el enojo surge por una razón específica, y al entender esa razón, puedes disolverla. El problema es que la mayoría de nosotros nos aferramos a nuestra identidad como si fuera algo sagrado. Decimos así soy yo como si fuera algo inmutable, pero cuando nos damos cuenta de que nuestro yo es solo un conjunto de ideas y emociones temporales, entonces ganamos un poder inmenso, el poder de transformarnos. Si el enojo y la molestia son solo respuestas automáticas basadas en nuestras experiencias previas, entonces podemos entrenarnos para responder de otra manera. Podemos desarrollar un nuevo patrón mental en el que, en lugar de reaccionar con ira, reaccionamos con comprensión y claridad. Por ejemplo, imagina que alguien te grita. En lugar de pensar me está faltando el respeto y enojarte, podrías pensar, esta persona está dominada por sus propias emociones, no tiene control sobre sí misma en este momento. Y al verlo de esa manera, la ira se disuelve. No porque te hayas reprimido, sino porque has entendido la situación con mayor profundidad. Esta es la diferencia entre la verdadera fortaleza y la debilidad disfrazada de orgullo. La mayoría de las personas creen que responder con enojo es una muestra de poder, pero en realidad, el enojo es una señal de que hemos sido dominados por factores externos. La verdadera fortaleza es ser dueño de nuestras emociones en lugar de ser su esclavo. Ahora, podrías preguntarte, si todo es causa y efecto, si mis emociones son solo el resultado de un proceso automático, entonces, ¿cómo puedo cambiar realmente? Aquí es donde Spinoza introduce la idea más poderosa de todas. El conocimiento es la única herramienta capaz de liberarnos del sufrimiento emocional. Si el conocimiento es la clave para liberarnos del sufrimiento emocional, entonces surge una pregunta crucial. ¿Cómo usamos ese conocimiento en la vida cotidiana para dejar de enojarnos y molestarnos? Spinoza nos da una respuesta clara. La emoción más fuerte siempre vence a la más débil. Esto significa que no podemos simplemente dejar de sentir enojo por pura voluntad. Si intentamos suprimirlo a la fuerza, lo único que lograremos es frustrarnos más. Pero lo que sí podemos hacer es cultivar emociones más poderosas que lo reemplacen. Piénsalo de esta manera. Si alguien te insulta, tu reacción natural puede ser enojarte, pero si en ese mismo momento te detienes y te preguntas, ¿qué puedo aprender de esta situación? Algo cambia dentro de ti. La curiosidad y el deseo de comprensión comienzan a debilitar la ira. Ahora, en lugar de reaccionar como siempre lo harías, estás observando la situación desde un ángulo diferente. Spinoza dice que la mejor manera de transformar una emoción negativa es a través del entendimiento racional. Cuando comprendes por qué algo sucede, ya no reaccionas de manera impulsiva. Imagina que un niño pequeño te grita y te insulta porque no le compraste un juguete. ¿Te enojas con él? Probablemente no, porque entiendes que su reacción es infantil, que no tiene el conocimiento ni la madurez para manejar sus emociones. Ahora, imagina aplicar esa misma comprensión a los adultos. La mayoría de las personas reaccionan con enojo, impaciencia o frustración porque no tienen control sobre sí mismas, no porque quieran hacerte daño intencionalmente. Cuando comprendes esto, el enojo deja de ser necesario, no porque perdones a los demás en un sentido moral, sino porque ves la realidad con mayor claridad. Te das cuenta de que cada persona actúa de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias. No puedes esperar que alguien ignorante actúe con sabiduría, ni que alguien dominado por el miedo actúe con valentía. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se convierte en una herramienta práctica. Si reemplazas la ira con comprensión, ganas poder sobre tus propias emociones. Esto no significa que debas dejar que los demás te falten al respeto. Significa que puedes responder sin perder el control. Puedes poner límites sin necesidad de enojarte. Puedes alejarte de una situación sin cargar resentimiento. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. Spinoza nos dice que el sufrimiento emocional no viene de lo que nos pasa, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa. Y la mayoría de nuestras interpretaciones erróneas surgen porque creemos en la ilusión del libre albedrío absoluto. Cuando alguien nos trata mal, pensamos, esa persona podría haber actuado diferente y decidió lastimarme. Pero si aplicamos la visión de Spinoza,
nos damos cuenta de que esa persona no tenía opción real de actuar diferente, porque su comportamiento es el resultado de su historia y sus circunstancias. Esto no significa justificar malas acciones. Significa que dejamos de tomar el comportamiento de los demás como un ataque personal. Si alguien nos grita, no lo hace porque decidió herirnos, sino porque fue impulsado por sus propias emociones y condicionamientos. Cuando comprendemos esto profundamente, algo increíble sucede. Nos volvemos inafectables, no porque no sintamos emociones, sino porque ya no reaccionamos de manera automática. Ahora, podrías preguntarte, si todo está determinado, ¿significa esto que no tenemos ningún control sobre nuestra vida? Si no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos cambiar la manera en que lo experimentamos, entonces surge una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser realmente libre? Para la mayoría de las personas, la libertad significa hacer lo que quieran, cuando quieran. Creemos que somos libres porque tomamos decisiones cada día. ¿Qué comer? ¿Qué ropa usar? ¿Cómo reaccionar ante una ofensa? Pero Spinoza nos muestra que esta idea de libertad es una ilusión. En realidad, nuestras elecciones no surgen de la nada. Están determinadas por deseos, emociones e influencias que muchas veces ni siquiera comprendemos. Piénsalo, cuando te enojas con alguien, ¿elegiste conscientemente enojarte? ¿O el enojo simplemente surgió dentro de ti sin que lo pidieras? Si no puedes controlar completamente tus emociones, ¿hasta qué punto eres realmente libre? Aquí es donde Spinoza introduce su idea revolucionaria. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino comprender por qué queremos lo que queremos. Cuanto más entendemos las causas que nos mueven, menos somos esclavos de ellas. Si alguien te insulta y reaccionas con ira, no fuiste libre en ese momento, fuiste una marioneta de tu emoción. Pero si logras ver con claridad que el insulto solo tiene poder sobre ti porque lo interpretas de cierta manera, entonces ya no eres un esclavo de la reacción automática. Eso es la verdadera libertad, no dejarse arrastrar por impulsos inconscientes, sino actuar con plena comprensión. Esto nos lleva a otro punto clave. El sufrimiento solo existe cuando nos resistimos a la realidad. Cuando algo no sale como queremos, nos enojamos porque creemos que debería haber sido diferente. Pero Spinoza nos muestra que esta resistencia es absurda. El universo no sigue nuestros deseos personales. Todo lo que sucede, sucede porque tenía que suceder de esa manera, según la cadena infinita de causas y efectos. Cuando realmente aceptamos esto, la vida se vuelve mucho más ligera. No significa que nos volvamos pasivos, sino que dejamos de luchar contra lo inevitable. Si algo malo ocurre, en lugar de decir esto no debería haber pasado, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia cambia todo. En lugar de quedar atrapados en la frustración, usamos cada situación como una oportunidad para fortalecer nuestra comprensión del mundo. Y cuanto más comprendemos, menos sufrimos. Aquí es donde Spinoza nos ofrece su idea más transformadora. El estado de tranquilidad suprema no viene de controlar todo, sino de comprender que nunca controlamos nada por completo. Si alguien actúa de manera injusta contigo, puedes verlo de dos formas: como una ofensa personal que te llena de enojo, como el resultado inevitable de la naturaleza y la historia de esa persona, algo que no puedes cambiar, pero que puedes manejar con inteligencia. La diferencia entre ambas reacciones es abismal. En la primera eres una víctima del enojo, en la segunda eres dueño de tu propia percepción. Ahora podrías preguntarte, si la verdadera libertad es la comprensión, ¿cómo podemos entrenarnos para alcanzar este estado de claridad? Si la verdadera libertad no está en controlar lo que sentimos, sino en comprender lo que nos mueve, entonces surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos entrenarnos para alcanzar este estado de claridad y tranquilidad? Spinoza nos da una respuesta concreta. El conocimiento es la herramienta más poderosa para liberarnos del sufrimiento emocional. Pero no cualquier tipo de conocimiento, sino un entendimiento profundo de cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las emociones y cómo funcionan las personas. Piénsalo así. Si no comprendes cómo funciona un automóvil, cualquier falla te parecerá un misterio frustrante. Pero si entiendes su mecanismo, en lugar de enojarte cuando algo se descompone, simplemente buscas la causa del problema y lo arreglas.
Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Cuando no las entendemos, nos sentimos atrapados en ellas, pero cuando las comprendemos, dejan de dominarnos. Paso 1. Observar sin juzgar. La mayoría de las veces, cuando sentimos enojo o molestia, no observamos la emoción, sino que nos sumergimos en ella. Nos dejamos llevar por la historia que nuestra mente nos cuenta. Esto es injusto, esa persona me quiere hacer daño, no debería haber pasado esto. Spinoza nos invita a hacer algo diferente, mirar la emoción con distancia, como si fuéramos científicos observando un fenómeno natural. En lugar de decir estoy enojado, podemos decir estoy experimentando enojo. ¿Por qué surge? ¿Qué lo alimenta? Es útil. Este pequeño cambio de perspectiva hace una gran diferencia. Dejamos de ser la emoción y nos convertimos en el observador de ella. Y cuanto más la observamos, menos poder tiene sobre nosotros. Paso 2. Preguntar por la causa real. Cada emoción tiene una causa, pero muchas veces, la causa que creemos es solo una ilusión. Por ejemplo, si alguien nos habla con dureza, podríamos pensar que la causa de nuestro enojo es la actitud de esa persona. Pero si investigamos más a fondo, podríamos descubrir que nuestra reacción viene de algo más profundo. Quizá nos sentimos inseguros, o quizá tenemos una expectativa de que los demás nos traten siempre con amabilidad. Cuando analizamos la verdadera causa de nuestras emociones, muchas veces nos damos cuenta de que el problema no está fuera, sino dentro de nosotros. Y si el problema está dentro, significa que podemos cambiarlo. Paso 3. Reemplazar la emoción con una más poderosa. Recuerda lo que Spinoza dijo, una emoción más fuerte siempre vence a una más débil. Esto significa que no basta con entender el enojo para eliminarlo. Necesitamos cultivar emociones que sean más poderosas que él. Por ejemplo, en lugar de dejar que el enojo nos controle, podemos entrenarnos para desarrollar la comprensión y la curiosidad. Si alguien nos insulta, en lugar de reaccionar con ira, podemos preguntarnos, ¿qué historia lleva esta persona para comportarse así? ¿Qué le ocurrió en su vida que la hace actuar de esta manera? ¿Cómo reaccionaría si entendiera completamente su situación? Al hacer esto, el enojo pierde su fuerza, porque en lugar de ver a la otra persona como un enemigo, la vemos como un ser humano, atrapado en su propia ignorancia emocional. Esto no significa justificar el mal comportamiento, sino negarse a ser arrastrado por él. Paso 4. Aceptar lo inevitable y actuar con sabiduría. Spinoza nos recuerda que nada en el universo sucede porque sí. Todo es consecuencia de algo más. Así que cuando algo nos molesta, tenemos dos opciones. Podemos resistirnos y sufrir, repitiéndonos una y otra vez que esto no debería haber pasado. Podemos aceptarlo y actuar con inteligencia, preguntándonos, dado que esto ya ocurrió, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer ahora? Cuando elegimos la segunda opción, nos liberamos del peso del resentimiento, no porque nos volvamos indiferentes, sino porque dejamos de gastar energía en peleas que no tienen sentido. Ahora podrías preguntarte, ¿es realmente posible alcanzar este estado de serenidad en la vida diaria con todos sus desafíos y conflictos? Llegamos al último paso. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en la vida cotidiana y vivir con paz inquebrantable? La respuesta es más simple de lo que parece. Practicar continuamente la comprensión y la aceptación de la realidad tal como es. Vivir en armonía con los principios de Spinoza no requiere un cambio radical o un esfuerzo sobrehumano. Lo que necesitamos es un compromiso constante con la autoobservación y el entendimiento de las causas que nos mueven. La práctica diaria de la comprensión. El primer paso para aplicar todo esto es hacer de la comprensión un hábito diario. Esto significa que, en cada momento, nos detenemos a observar nuestras emociones y reacciones sin identificarnos con ellas. Si sentimos enojo, no nos apresuramos a reaccionar. En lugar de eso nos preguntamos, ¿por qué siento esto? ¿De dónde viene este enojo? Este simple acto de reflexión nos permite ganar un poco de distancia emocional. Cuando nos detenemos a analizar las causas de nuestras emociones, nos damos cuenta de que muchas veces estas surgen por creencias, expectativas o miedos que podemos entender y transformar. Aceptación activa. El segundo paso clave es la aceptación activa de lo que está fuera de nuestro control.
Esto no significa resignarnos pasivamente a todo lo que nos sucede, sino reconocer que hay cosas que simplemente no podemos cambiar. La mayoría de nuestro sufrimiento surge cuando tratamos de resistirnos a lo que es inevitable. Cuando aceptamos que las personas actuarán según sus propias circunstancias, que el universo sigue su curso sin tomar en cuenta nuestros deseos, liberamos una gran cantidad de energía emocional. Ya no estamos luchando contra lo que no podemos cambiar, simplemente lo observamos y respondemos con sabiduría. Cultivar emociones poderosas. La clave para alcanzar una paz duradera es cultivar emociones que sean más poderosas que la ira, la frustración o el miedo. Y como hemos visto a lo largo de este video, estas emociones más poderosas no son la ausencia de emoción, sino una mayor profundidad de comprensión. Por ejemplo, podemos reemplazar el enojo con la compasión, la frustración con la curiosidad, el miedo con la valentía basada en el entendimiento. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, podemos verlos como oportunidades para aprender más sobre nosotros mismos y sobre los demás. No resistirse a la emoción, sino comprenderla. Una de las lecciones más poderosas de Spinoza es que las emociones no son algo que debemos evitar o reprimir. Las emociones son parte de lo que somos. Son reacciones naturales a los estímulos que recibimos. Pero el sufrimiento no proviene de sentir esas emociones, sino de no comprenderlas. Por lo tanto, el objetivo no es vivir una vida sin emociones, sino vivir una vida en la que entendemos profundamente nuestras emociones. Cuando entendemos las causas de nuestra ira, tristeza o miedo, estas emociones pierden su poder sobre nosotros. Nos volvemos más libres, porque ya no estamos a merced de ellas. La serenidad como un estado de sabiduría. Finalmente, Spinoza nos invita a alcanzar una serenidad interior que solo es posible a través del conocimiento y la sabiduría. Esta serenidad no es una indiferencia ante la vida, sino una paz profunda que surge de entender cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros mismos. Vivir según los principios de Spinoza no significa vivir sin emociones o sin problemas, sino vivir con una comprensión tan profunda de la realidad que, sin importar lo que suceda, permanecemos firmes en nuestra paz interior. Sabemos que todo lo que ocurre es parte de una cadena infinita de causas y efectos, y lo único que podemos controlar es nuestra capacidad de responder de manera sabia y tranquila. Conclusión. Al final, la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino comprender profundamente la realidad y actuar en armonía con ella. Cuando entendemos las causas que nos mueven, dejamos de ser prisioneros de nuestras emociones y nos convertimos en seres verdaderamente libres. Como nos enseña Spinoza, el conocimiento de uno mismo y del mundo nos permite vivir sin miedo, sin enojo y sin sufrimiento innecesario. Y esa es la verdadera paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra comprensión interna de la vida. Así que, la próxima vez que alguien te ofenda, te frustre o te haga sentir enojado, recuerda, no eres tu emoción, eres el observador de ella, y al comprenderla, puedes liberarte de su poder. Y esa es la lección que Spinoza nos deja. La verdadera libertad y tranquilidad vienen del entendimiento profundo de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos.